Entonces, a iniciar lo siguiente. Agradecer nuevamente por el espacio. Mi nombre es Raúl Araque y vamos a trabajar esta hora y media más o menos sobre este tema. Al final, ustedes van a tener la posibilidad pues, de hacer alguna pregunta, si es que vienen trabajando con esto, si quieren que de alguna manera les dé alguna sugerencia, algo que por allí estén haciendo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿bien? Desarrollo el discurso, al final ustedes pues, pueden preguntar o lo pueden colocar en el chat, pero entonces, como les comento, un poco al final, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Y es generalidades sobre los instrumentos. Hay que mirar algo sobre eso, porque hay que entender qué es un instrumento, si es que hay varios tipos de instrumentos, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Qué es lo que yo mido en un instrumento? Porque hay instrumentos musicales, ¿no? Hay instrumentos quirúrgicos, hay instrumentos documentales. Bueno, ¿qué tipo de instrumento? ¿Qué características tiene? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Luego, hay varios tipos de evidencia de validez, pero nos vamos a centrar en dos específicamente y ahora les voy a comentar por qué. Y un poco el paso a paso que va a estar, digamos, de manera transversal en todo lo que vamos a ir conversando. Antes de iniciar, me gustaría que tengan esto presente, ¿ok? O sea, quiero que tengan esto presente durante toda la charla y bueno, y después de la charla también. Y es que un instrumento de investigación no es solamente un requisito que tienes que colocar en tu tesis, porque a veces se coloca, ¿no? Validez, confiabilidad. Entonces lo colocas ahí porque si no, pues el jurado, tu evaluador, tu asesor, quien sea, pues te dice, mira, te hace falta eso, ¿no? O igual en el artículo. A veces vemos esta idea de instrumento como que es un requisito más que debe estar incorporado en mi tesis, en mi artículo. Ojo, no significa que no esté bien, por eso colocamos, es más que. ¿Qué quiere decir ese es más que? Quiere decir que tú perfectamente puedes hacer una tesis doctoral, una tesis de maestría, una tesis de pregrado o un artículo o varios artículos donde tu unidad de análisis son los ítems, donde básicamente te estás centrando en estudiar las propiedades del instrumento. ¿Ok? Entonces, esto tiene sentido porque hay investigación, no solamente investigación donde usted correlaciona esto con esto, un análisis de ecuaciones estructurales, un modelo de regresión, un chi cuadrado, una TD Student, una U de Matt Whitney. No todo es investigación, no solo eso. También tú puedes circunscribirte, ojo con esto, en un tipo de investigación que está bien documentada y que vamos a ver que en la literatura existe y bastante investigación documental. Vuelvo otra vez. Una manera o digamos una arista del instrumento, de esa validación del instrumento es para tú cumplir un requisito en la tesis, un requisito en tu artículo. Pero otro mucho más grande, mucho más ambicioso, y es un poco a lo que queremos motivarlo y motivarlas, es tener como foco el instrumento para yo formar un artículo, para yo publicar un artículo. Tener como foco el instrumento, ya sea que lo use porque está ya creado y yo lo quiero traer a mi contexto, en el contexto peruano, en el contexto mexicano, en el contexto boliviano, en el contexto que sea. Quiero ver si ese instrumento funciona igual como se creó originalmente en Europa, supongamos. Y eso es todo un trabajo y eso es todo un vacío de conocimiento que estás llenando. Vuelvo otra vez, no es solo correlacionar, no es solo explicar, predecir, investigar, se traduce a la investigación. También, vuelvo otra vez, investigación instrumental, mirar las propiedades de los instrumentos es un tema fundamental y se van a dar cuenta que es un vacío de conocimiento brutal que existe y que la invitación es que si muchos de ustedes quieren publicar con su área de conocimiento bien consolidada, más una parte empírica, más una parte, no tienes que ser estadístico para hacerlo, ¿no?
más una parte guiada, metodológica, lo puedes lograr. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Y aquí hay una serie de evidencias muy recientes. Entonces, si ustedes observan estos tipos, usted dice, pero bueno, es que esos son artículos, Raúl. Bueno, generalmente los artículos se pueden derivar de una tesis, ¿no? Usted puede hacer una tesis y de ahí hay muchas universidades donde para graduarte a nivel doctoral tienes que publicar algunas cosas. Entonces, ojo con esto, vincular un instrumento como tu objeto de estudio, tu unidad de análisis, puede funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, observen, propiedades psicométricas para una versión española, validación, análisis inicial de una escala, instrumento, desarrollo y propiedades iniciales de una escala, desarrollo de ítems para construir una escala, evidencias psicométricas para una escala, validación del índice de calidad de vida para una escala, ¿ok? O sea, para un instrumento. Miren estos otros mucho más recientes, igual. Análisis factorial, igual, tiene que ver con la validación. Mire, adaptación, propiedades psicométricas, validación, propiedades psicométricas. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con esto. Que usted en su área puede, con su conocimiento, supongamos que tú eres de marketing, supongamos que tú eres de psicología, supongamos que tú eres de educación o eres de las ciencias de la salud. Conoces, eres experta o experto en ese campo, ¿verdad? Entonces tienes el 95% del trabajo desarrollado. ¿Y el 5% dónde está? En la metodología y en el análisis estadístico. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nos dejemos eclipsar por términos como análisis factorial, como invarianza factorial, como análisis estadístico, ese tipo de cosas o metodología. No nos dejemos eclipsar por eso, porque realmente se van a dar cuenta que con una guía, ¿verdad? Con unos parámetros bien claros, usted va a poder avanzar sin ningún problema. Entonces, ojo, para realmente tener instrumentos y que eso sea publicable, porque de repente no sé si la mayoría de los que están aquí pues desean en algún momento publicar un artículo, ¿verdad? Y qué bueno sería entender que hay un vacío de conocimiento en el área donde usted trabaja. Claro, la única manera de usted enterarse de que hay un vacío de conocimiento pues es revisando. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿ok? Pero estoy seguro que hay vacíos de conocimiento en su área relacionados con instrumentos. Hay mucho vacío de conocimiento. Entonces, puede ser un arranque, puede ser un impulso, y a partir de aquí te va a gustar investigar y te vas a dar cuenta que esto no es para dioses, ¿no? Sino que con tu conocimiento y un poco de orientación se puede terminar la tesis, porque puede ser que también estés haciendo una tesis de maestría o vas a empezar, no sabes qué puedes estudiar, qué sé yo. Lo que te quiero decir es que con el conocimiento de tu área y un poco de metodología de análisis estadístico, puedes culminar eso. ¿Bien? Ahora, visto esto del alcance que puede tener, digamos, tener claridad de cómo funciona el instrumento, todo lo demás, me permite resumir lo siguiente, que deberíamos, si somos tutores, si somos asesores, si somos jurados, deberíamos de evitar caricaturizar el instrumento. ¿Qué significa esto? Muchas veces vemos que las personas ven un instrumento como algo que, bueno, coloca 5 preguntas ahí, listo, y pregúntale a la gente y agarra 20 y mira a ver si eso es confiable y listo, seguimos para adelante. Y después dice, bueno, las personas perciben que tal cosa, ¿sí? Pero ¿qué garantía hay de que realmente esas interpretaciones que estás haciendo con esa información tiene cierta validez?
si realmente el instrumento fue creado como que me lo soñé anoche. Entonces, ojo con esto. Construir, evaluar un instrumento es una investigación en sí misma. Lo acabamos de ver. ¿Okay? Ahora, ¿qué medimos? ¿Y por qué medimos? ¿Sí? En el contexto de las ciencias sociales, porque la ingeniería es otra cosa, en la física, en la matemática, en la biología, en la química, es otra cosa. Por ejemplo, generalmente en estas áreas como la ingeniería, la física, la química, la matemática, por allá se trabajan muchos objetos, muchas cosas que son inanimadas, que no sienten, que no padecen. Generalmente tú tienes unas mediciones casi que sin error de medición. Pero en el campo de las ciencias sociales, generalmente tú trabajas con mediciones indirectas, con mediciones no observables de forma directa. Eso se le suele conocer como un constructo, se le suele llamar variable latente, también se le puede llamar variable de frente, ¿sí? Pero en principio es mejor entender como un constructo, como una variable latente, y luego sí, ya que tú tienes ese discurso, tienes esa comprensión, pues bueno, le llamas variable, ¿sí? Ahora, ¿qué es un constructo? Básicamente un constructo es algo que se supone que tiene la persona. Por ejemplo, una habilidad, un rasgo. Por ejemplo, un rasgo depresivo. Yo con solo verlo a usted ahí, no puedo decir que usted es depresivo o tiene un cuadro leve o agudo de depresión. No lo sé. Tendría que someterlo a una serie de cosas. Generalmente no le voy a abrir la boca, a ver, abra la boca a ver cuánta depresión tiene. No lo puedo hacer. Generalmente le puedo pasar un instrumento, una escala que me permita tal vez diagnosticar, ¿sí?, el nivel que puedes tener de este tipo de situación. O igual, ¿no? Agotamiento emocional, satisfacción laboral. Esos rasgos yo no los puedo medir directamente, pero también la habilidad. Por ejemplo, ¿cuánta habilidad o qué tan hábil es una persona para desarrollar una tarea? Entonces tengo que someterlo a una evaluación y se supone que esa evaluación me va a permitir capturar de alguna manera la habilidad de esa persona. Lógicamente, los ítems, las preguntas van vinculadas a la habilidad que yo estoy capturando, ¿no? Si usted está capturando habilidad en matemáticas, en comprensión lectora, no le va a colocar una pelota de fútbol para que vaya y mire a ver su destreza futbolística. No tiene ningún sentido, ¿no? O si estás evaluando lo mismo, ¿no? Matemática, no le vas a colocar cosas que tengan que ver con literatura, porque no necesariamente es lo que estás midiendo. Entonces, vuelvo otra vez. Lo que realmente estamos midiendo, o de forma muy general, siempre van a ser comportamiento, manifestaciones observadas, como la inteligencia, la personalidad, motivación. Y estos son tópicos centrales en la psicología, en la educación, en las ciencias sociales en general. Y por supuesto que vamos a necesitar, como son mediciones indirectas, no es como que tú mides una distancia o mides una velocidad, que la mides y ya. Entonces aquí necesitamos ciertas evidencias de que estamos capturando con esa información, pues lo que queremos, ¿ok? Entonces, ojo con esto, estamos midiendo constructos, estamos midiendo cosas que no podemos medir directamente, pero usamos ítems o usamos preguntas para aproximarnos. Hay dos formas, de manera general, de mirar los instrumentos. Primero, pues, ¿qué es un instrumento? Es una herramienta, es una tecnología que te permite capturar algo. Se supone que lo más objetivo posible. Estamos hablando de instrumentos psicométricos, instrumentos documentales, ya dijimos. No estamos hablando de instrumentos digitales, analógicos, no estamos hablando de instrumentos musicales ni nada de eso, ¿no? Entonces, básicamente ese instrumento va a permitir capturar habilidades, conocimientos, capacidades, aptitudes, en fin, lo que acabamos de comentar. Pero entonces miren las dos variantes. Y esto era lo que les decía. Nosotros necesitamos entender qué tipo de instrumento vamos a usar. ¿Por qué? Porque de eso va a depender un poco el proceso metodológico que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, pruebas de rendimiento máximo, habilidad. ¿Qué se está probando allí?
no lo que usted cree que sabe o lo que usted cree, la percepción que usted tiene de lo que usted puede hacer. No, lo que usted sabe hacer con el conocimiento que tiene. Como las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas PISA, ahí no le andan preguntando a usted, mire, ¿será que el resultado de sumar los ángulos internos de un triángulo tal cosa? ¿Usted qué cree? No, no, eso no es brujería. Tú necesitas un conocimiento y lo tienes que poner luego a prueba aquí. Entonces, este tipo de habilidad se trabaja en rendimiento máximo. Y para evaluar este tipo de instrumentos, por ejemplo, se usa un modelo de medición que se llama la teoría de respuesta al ítem. ¿Ok? O sea, hay un modelo propio para eso. Usted no puede hacerlo cualquier cosa. No es que yo hago el coeficiente alfa, yo hago... No, no, no. Según, por eso les decía, según el instrumento, tú vas seleccionando la metodología, el componente estadístico más apropiado. Vamos por rendimiento típico. En rendimiento típico capturamos rasgos, atributos. Hablábamos, por ejemplo, escala de ansiedad, estrategias, actitud, ¿ok? Es decir, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Básicamente es un juicio de valor, una valoración que usted hace. En este lado de las pruebas de rendimiento típico son las que comúnmente usamos con las escalas Likert. Las escalas Likert son esas preguntas que, por ejemplo, me pongo nervioso ante un examen. Nunca, a veces, algunas veces, o siempre, o de acuerdo, en desacuerdo, o mucho, o poco, lo que sea. ¿Listo? Pero observen algo muy importante aquí, que cuando hablamos de rendimiento típico, si ustedes observan las tres preguntas que están de alguna manera vinculadas aquí, estas tres preguntas, de alguna manera guardan algo en común y es que están hablando de esa ansiedad o de una característica de la ansiedad ante los exámenes. Por eso se le llama escala, porque son 5 ítems, 4 ítems, generalmente son más de 3 ítems, ¿no? Generalmente son más de 3 ítems. Entonces, 6 ítems, 4 ítems, 7 ítems, lo que sea, que está tratando de medir una sola cosa en particular, ¿ok? Y todos esos ítems están en un mismo cuantificador lingüístico, o sea, nunca, algunas veces, o acuerdo, en desacuerdo, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de instrumentos. Ahora, dijimos que aquí básicamente opera un tipo de medida que se llama teoría de respuesta al ítem. Aquí, generalmente, y es lo que vamos a ir desarrollando en el discurso de hoy, es teoría clásica de los test. Son dos metodologías, dos enfoques, dos formas de medir distintas. ¿Qué significa eso? Pues que los supuestos bajo los cuales se trabaja, los resultados, las conclusiones a las cuales yo puedo llegar son muy distintas. Entonces yo necesito reconocer en presencia de qué instrumento estoy trabajando. Pues. Ahora, esto es otra pregunta que me suelen hacer por ahí con mucha frecuencia y es, Raúl, ¿uso un instrumento ya creado o creo un instrumento desde cero? La respuesta va a depender. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, usted va a tener que mirar, va a tener que explorar, y aquí no hay caminos verdes, aquí no hay corta distancia, aquí tienes que involucrarte. Si tú no te involucras, no le dedicas tiempo a la revisión, al estado de la cuestión de eso que estás trabajando, pues no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, supongamos que tú vas a dedicar ese tiempo. Y esta es la pregunta, ¿no? Otra vez. ¿Lo construyo desde cero o tomo uno ya existente? Generalmente, si tú vas a tomar uno ya construido, tú deberías mirar qué características, cuál es, digamos, el historial que tiene ese instrumento. Un ejemplo, vamos a suponer que usted está trabajando un instrumento que tiene que ver con el fácil, uno facilito, muy usado, ¿no? Pero para que se entienda, muy facilito. Uno de autoestima.
autoestima, inteligencia emocional, en fin. Bueno, entonces lo que tú haces es mirar en la literatura si ya hay instrumentos, si ya hay escalas que permitan medir eso. Entonces tú haces un arqueo y te encuentras que hay 5 o 6 instrumentos por ahí que como que están hablando de autoestima. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues comenzar a mirar qué tanto han hecho los autores de ese artículo, los autores de ese instrumento, para reportar las evidencias de que ese instrumento realmente funciona bien. Y esto se los voy a dar como un tip rápido. Si usted encuentra que hay un autor que dijo que su instrumento fue válido porque lo evaluó por expertos y lo evaluó por el coeficiente alfa, descártalo. Descártalo. ¿Por qué? Porque no es informativo, es deficiente. Ustedes se van a dar cuenta más adelante por qué. Ahora, usted encuentra un instrumento de un autor de autoestima y muestra que él hizo, por ejemplo, una revisión de ítems, él hizo o evaluó estructuras de los ítems, ya ahí, y luego evaluó la confiabilidad, por ejemplo, ya ahí se ve que hay un mayor trabajo metodológico, más allá de que si es verdad o es mentira los resultados, ¿no? Porque ustedes saben que también hay hackeo de los resultados, ¿no? Pero no interesa. Lo que me interesa es lo metodológico, los pasos, las fases que desarrolló para luego concluir que el instrumento tiene evidencias de validez. Si usted encuentra un instrumento con esas características, encuentra un instrumento que ha sido trabajado, digamos, de esa forma, pues úsalo, pero trata de mirar cómo funciona en tu contexto. Te traíste el instrumento de autoestima que funciona en Colombia, me lo voy a traer a Perú. Bueno, veo que allá en Colombia hay un trabajo metodológico, hay un buen historial, me lo voy a traer a Perú, yo debería hacer un pilotaje. Debería ver si ese instrumento se está comportando igual que allá en Colombia. Necesito ver si ese instrumento, sus ítems se están entendiendo de manera similar o es que si tengo que hacerle una adaptación, porque de repente hay palabras propias, hay contextos propios, hay aspectos sintácticos propios por allá de Colombia y que en Perú no necesariamente se pueda entender. ¿Ok? No hay, a veces hay instrumentos que no tienen esa neutralidad. Entonces yo tengo que mirar si es que se está entendiendo igual. ¿Ok? Ahora, si yo estoy en el contexto peruano, pero resulta que alguien de contexto peruano hizo una validación de ese instrumento, indicó que en Perú ese instrumento funciona bien y yo lo voy a usar para mi estudio, de frente lo puedo usar. ¿Por qué? Porque ya hay una evidencia de que en este contexto peruano funciona. Entonces, observen que yo tengo que tener mucho cuidado con esa idea de que no, porque es que allá lo evaluaron, dijeron que es válido, dijeron que es confiable, yo me lo traigo y no. Eso no es un billete de $100. Un billete de $100 en Perú, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, es un billete de $100, es válido. Un instrumento no tiene esa característica. Lo que quiere decir que la validez no es una propiedad directa del instrumento, es una propiedad de las puntuaciones, de la manera en cómo se está respondiendo al instrumento. Entonces, tienen que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuándo creo uno desde cero? Pues cuando no hay nada. Cuando no hay nada. Entonces, aquí es donde yo les decía que en muchas áreas hay vacíos de conocimiento que se pueden llenar, que podemos publicar, que podemos de repente hacer una tesis, ¿sí? Para los que están haciendo una tesis, trabajando eso. Por ejemplo, de repente en el campo del marketing, en el campo de educación, todavía hay instrumentos que de repente son muy deficientes o instrumentos que no se han reportado evidencias de validez con cierta claridad. Entonces podemos abarcar ese mercado, ¿no? Ese nicho, por decirlo de alguna manera. Y también construir un instrumento desde cero implica mucho trabajo. Implica mucho, mucho trabajo. Construir ítems implica mucho, mucho trabajo. Por eso es que muchas veces los estudios que correlacionan, que hacen que si relación entre variables, comparación,
deben usar instrumentos ya creados, instrumentos ya evaluados. ¿Por qué? Porque construirlo desde cero, como he visto trabajos por ahí que no, en el mismo trabajo construyen y después aplican que si relaciones y todo eso. Eso es sospechoso. Para mí es sospechoso. Y nada más les voy a dar esta sugerencia. Miren, revisen este artículo. Bueno, igual la grabación va a estar y van a tener tiempo para buscar el artículo, ¿no? Porque revisen este artículo. Muy bueno. Este artículo es uno de los mejores artículos que he visto. Es bastante recién. 2023. Para que vean todo lo que involucra construir ítems, construirlos. Y por supuesto, este artículo que está aquí también, totalmente, altamente sugerido, ¿listo? De Muñiz, un catedrático español de psicometría de las grandes ligas, ¿no? Y en una revista de grandes ligas, Q1, ¿bien? De este mundo de psicometría, de este mundo de validación, de este mundo de ítems, ¿ok? Ahora bien, más allá de que si tú creas los ítems o que si tú usas un instrumento ya creado, tenemos que mirar las evidencias de validez. Es decir, ya tenemos los ítems, ya lo hemos aplicado, ¿no? O sea, tenemos los datos. Ahora, también queremos mirar cómo funcionan esos ítems. ¿Será que esos ítems son coherentes? ¿No son coherentes? ¿Será que el ítem es redundante? No, no lo sé. Tengo que someterlo a unas pruebas. ¿Ok? A eso se le llama evidencias de validez. Es común, lo decía hace un momento, que usted escuche la encuesta, el instrumento es válido. Eso no está bien. Eso no es correcto decirlo. Hay que evitar decir eso. ¿Por qué? Porque usted no evalúa el instrumento. No es el instrumento el que usted está evaluando. Realmente usted está evaluando su unidad de análisis, son los ítems. O sea, usted está evaluando, está trabajando en función de las puntuaciones. Entonces, la validez, esa idea de validez, no es como que el instrumento mida lo que tiene que medir. La validez no es un coeficiente alfa, no es un coeficiente, la B de Aiken. La validez es algo más allá. La validez es algo más complejo. Bien, la validez está asociada, como lo dice aquí, con la teoría y la interpretación que usted hace de esas puntuaciones que obtiene del instrumento. Ojo con eso. Ningún instrumento es válido. Ya decía, no veamos el instrumento como un billete de $100, ¿no? Que es válido, como les digo, sí, en cualquier país. Esto es totalmente distinto. Por eso es que siempre nos están sugiriendo, siempre nos están pidiendo que reportemos cómo el instrumento está funcionando en nuestro contexto. ¿Ok? Estas evidencias de validez básicamente son 5, vienen de estos estándares. ¿Ok? Estos estándares, observen las instituciones que de alguna manera apoyan, de donde se desprende, de las instituciones donde se desprenden estos estándares. ¿Ok? Y esto lo puedes googlear, lo puedes conseguir sin problema en Internet, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de evidencia de validez, basada en el contenido, en la forma de respuesta, en la estructura interna, en la relación con otras variables y en las consecuencias de la aplicación. Para efectos de lo que vamos a abordar, nos vamos a centrar en estas dos. Era lo que les decía al inicio, ¿no? Evidencia basada en el contenido y evidencia basada en la estructura interna. ¿Por qué estas dos? Bueno, porque estas dos son suficientes. De hecho,
Si usted mira todos estos artículos que están aquí y muy recién, es común que usted encuentre exclusivamente esos dos tipos de evidencias. ¿Ok? Esos dos tipos de evidencias. Vamos a mirar qué significan esas evidencias. Bueno, eso también ya lo habíamos comentado, ¿no? La unidad de análisis son los ítems, necesitamos o generalmente estamos evaluando el funcionamiento, el comportamiento de esos ítems. ¿Y por qué nos interesa el comportamiento, el funcionamiento de esos ítems? Porque se supone que los ítems son un reflejo, como lo dijimos hace un momento, un reflejo de ese constructo que estamos tratando de medir. Y todos los ítems en conjunto, pues me van a permitir extraer unas conclusiones, hacer unas inferencias, y si esos ítems están funcionando mal y yo no me entero, o yo a priori pienso que están funcionando bien y no es así, pues obviamente eso compromete nuestras conclusiones. ¿Ok? Y ojo con esto, muchos de los rechazos, bueno, no es de gratis el texto es que les estoy colocando ahí al lado izquierdo, muy bueno, de revisado, aceptado, rechazado, ¿no? Muchos de los artículos que rechazan, no los rechazan por el análisis estadístico. Eso es una idea errada que tienen las personas. Muchos de los artículos son rechazados por el instrumento, por la falta de evidencia, por el escaso reporte de la pertinencia del instrumento. ¿Bien? Esto es tan importante, como les decía hace un momento, lo de la idea de los instrumentos, que hay todo un despliegue de metodologías, de sugerencias, de buenas prácticas en relación con esto. Mire todo lo que implica. Por eso les decía, si usted mira un instrumento, si va a usar un instrumento que a duras penas por allá dijo que 5 expertos dijeron que todo estaba bien y que por allá el alfa de Cronbach le dio 0.9 y estaban alegres, pónganlo a un lado, no lo miren. Ese trabajo tiene muchas deficiencias, ¿ok? Entonces, observen que tenemos como algunas sugerencias, ¿no? Igual, no solo para la adaptación, y mire, esto es bastante recién, ¿no? Este es 2024, un artículo casi que salido del horno, mire, donde están hablando del checklist de las evidencias de validez. Miren, aquí está, todas las evidencias de validez que acabamos de mencionar. Entonces, hacia allá estamos yendo. Ahora, usted dirá, bueno, ¿y esto por qué yo no lo había visto? ¿Por qué esto casi no se conoce? Bueno, realmente no se conoce pues porque a veces nuestros mismos profesores, nuestros mismos evaluadores, nuestros mismos tutores, asesores, no lo conocen. Yo les decía al inicio que estamos viviendo en una época de bastante acceso, oportunidades para enterarnos de cosas rápido, ¿no? Y justamente siempre pues hay que ir estando al día, con, digamos, capacitación continua, entrando a este tipo de actividades, nos vamos enterando, leyendo, y también algo muy importante, que tenemos software que nos permiten hacer esos análisis. Quizás el coeficiente alfa se popularizó mucho porque con una hoja de Excel tú lo resolvías. Entonces colocabas ahí los valores y él te daba todo y se acabó. O sea, su poder de cálculo era directo, fácil, sin problema. Incorporar técnicas, metodologías más adecuadas que no son nuevas, porque el análisis factorial no es nada nuevo, tiene más de un siglo, solo que no teníamos el poder de cómputo a la mano tan fácil para hacerlo como lo tenemos ahora, que en fracciones de segundo usted tiene unos resultados. ¿Ok? Entonces, la idea es esa, ir estando un poco a lo que nos van a ir solicitando, a lo que nos van a ir pidiendo, pues las revistas, claro, hay revistas top, revistas, ¿verdad? De alto alcance y hay revistas que te publican lo que sea, ¿no? Creo que eso ustedes lo saben. Bueno, ahora, evidencia basada en el contenido. Vamos a mirar un tipo de evidencia, ¿ok? Evidencia basada en el contenido.
Observen que desde aquí, ¿no? Siempre nos gusta colocar las referencias porque las personas nos solicitan, no, bueno, mira, Raúl, usted habla mucho, pero ¿dónde está eso? Entonces, claro, yo sé que siempre nos van pidiendo, ¿no? Hacer eso. Entonces, observe, nosotros podemos tener un enfoque aquí un tanto cualitativo, ¿ok? Cuando hablamos de la evidencia de validez basada en el contenido. ¿Por qué? Porque básicamente la evidencia de validez basada en el contenido es el contenido propiamente del ítem. Ahí es donde nosotros vamos centrando la atención. A ver, se me quedó pegado esto. ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, sí ¿Sí? se le escucha. Ya, dame un momento. Ya va. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Que también la ruta 2030 es... ¿Aló? Sí, sí, sí se escucha. Ok, listo. Vamos a seguir entonces. Y se está viendo la diapositiva, es que se me quedó pegado un momento a la computadora. ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué estábamos diciendo? Que este tipo de evidencia de validez tiene que ver con un enfoque un poco, digamos, cualitativo. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros nos centramos en mirar qué tan bien el instrumento, ¿verdad?, está funcionando en función de la forma en cómo fue conceptualizado el constructo. Entonces, es muy importante es la definición que estamos haciendo de lo que vamos a medir. Si ustedes observan aquí, dentro, digamos, como de las sugerencias, hay una definición de la medida que vamos a hacer. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces nosotros usamos instrumentos que han sido conceptualizados de una manera distinta como nosotros la estamos enfocando. Por tanto, es ideal que tú revises al autor original del instrumento para ver cómo ha conceptualizado esa medición y ver, por supuesto, también si la población para la cual fue destinada, la población para la cual fue creada el instrumento, está funcionando bien. ¿Por qué? Porque puede ser que para ti sea tu población el adulto mayor, pero para el instrumento original fueron adolescentes. Obviamente que deben existir diferencias, obviamente que usted no puede usar el instrumento de forma directa, tendría que hacerle algunos cambios, ¿ok? Otro punto importante que está aquí en las evidencias de validez es que tú puedes tener un grupo focal, tú puedes usar, digamos, a los expertos para que te ayuden, usar personas, estudiantes, no sé, personas similares a la población donde vas a aplicar el instrumento para que te lean los ítems, para que te den una retroalimentación. Entonces, si ustedes observan lo que dice aquí, de un componente cualitativo es porque vas a tener una retroalimentación. Esa es la idea aquí, una retroalimentación antes de yo aplicar el instrumento. ¿Qué significa? Mirar si los ítems, al menos
desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de definición, están funcionando bien, se están entendiendo bien, para yo ahí sí poder irme a un pilotaje, por ejemplo. También está la costumbre de cuantificar esa evidencia de validez basada en el contenido. Por ejemplo, uno de los coeficientes más usados, la B de Aiken, ¿sí? Ese instrumento, eso básicamente es un coeficiente. Entonces te va dando unos coeficientes de tanto a tanto, y incluso en Internet usted consigue plantillas ya creadas donde tú colocas la apreciación de los expertos según esto se llama una especie de baremo, una rúbrica que tú haces. Entonces el experto para cada ítem, según la relevancia, la claridad, la pertinencia, pues va evaluando del 1 al 3, del 0 al 3, bueno, según esté configurado. Y ya luego tú puedes publicar, puedes reportar, por ejemplo, una tabla como esta. Una tabla como esta donde tú ves que la claridad, la relevancia, según los jueces y según el grupo focal. Entonces, des en cuenta que aquí, ojo, esto no debe ser el fin último. Esto debería ser o debe contribuir a las evidencias. No quiere decir que porque esto está así, ya me dio todo bien, seguimos para adelante. Tienen que tener mucho cuidado, y por eso les decía que todo esto forma parte de, mientras más evidencias nosotros coloquemos, pues nuestro instrumento se supone que va a tener un mejor comportamiento. Ahora, ya vimos evidencia basada en el contenido. Hay otras cosas que tenemos que mirar, pero por lo pronto esa es la idea general: mirar el contenido, mirar su relevancia, mirar su claridad, que se entienda bien. Pero tenemos también la evidencia basada en la estructura interna. Y esto ya no es cualitativo, esto ya es un foco cuantitativo. Ya aquí entra la estadística propiamente. Entonces, por ejemplo, tenemos cosas como estas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Voy a dar una mirada muy general, ¿no? Vamos a tener luego otros espacios para entender un poco más esto. Ya dijimos que se supone que tenemos un instrumento, que los ítems van funcionando bien, que aparentemente son coherentes, en fin, nos lanzamos al ruedo a aplicar el instrumento. Fíjense que aquí hay un instrumento, por decirlo de alguna manera, con 20 ítems y lo tenemos en data cruda. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros podemos, vuelvo otra vez, estudiando la estructura interna, mirar cómo se comportan esos ítems. Entonces nosotros podemos usar algo que se llama análisis factorial exploratorio para ver si esos ítems realmente están respondiendo a una misma cosa, o esos ítems se agrupan en función de la forma en cómo se están respondiendo, en función del contenido propio del ítem. Muchas veces, sobre todo, esto es aplicado cuando tú estás construyendo un instrumento desde cero. Recuerda que les dije, ¿no? Construir desde cero. ¿Por qué? Porque si estás construyendo un instrumento desde cero, no tienes mucha claridad en cómo se pueden agrupar los ítems. Por eso se le llama exploratorio. Entonces tú aplicas la técnica y se te agrupa de esta manera. Pero ojo, no es la técnica lo que importa aquí. Claro, es la técnica apropiada, ¿no? Pero no es la técnica en sí misma, es el contenido, es, digamos, el valor sustancial que se va obteniendo a partir del conocimiento que tú tienes. ¿Por qué? Porque puede ser que para alguien que estudie, no sé, ciencias de la computación, no tenga sentido. Pero yo no entiendo qué es esto. Yo no entiendo por qué esto se está agrupando aquí. No tengo ni idea. O sea, no sé si eso está bien o está mal. Ah, pero resulta que alguien que conoce de esta área dice: oye, sí, hace sentido estos ítems, sí, sí tiene sentido, y estos ítems se pueden denominar de tal manera. Eso se le llaman dimensiones. Entonces, justamente con la estructura, yo lo que trato de entender es si todos los ítems funcionan de manera única, o sea, se agrupan en un solo factor, en una sola dimensión, en una sola unidad, o si es que tiene varias dimensiones. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace
Uno, para saber si se puede agrupar en varias dimensiones, pues que se esté hablando de una misma cosa, pero desde varios enfoques, desde varios elementos. Por ejemplo, la actitud. La actitud tiene un componente afectivo, conductual y cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que hay elementos, hay ítems propios que están midiendo lo conductual, lo afectivo y lo cognitivo. No quiere decir que no, por eso no estás midiendo la actitud. No, lo que estás diciendo es que la actitud es un concepto, es un constructo complejo, amplio, que no es unidimensional, sino que es multidimensional. Y eso, vuelvo otra vez, lo puedes detectar en el análisis factorial exploratorio. De hecho, el análisis factorial exploratorio no es solo para instrumentos. Por ejemplo, hace tiempito vi un artículo donde usaban este análisis factorial para determinar los factores que inciden en la elección de los estudiantes por una carrera. Entonces, cómo se agrupaban esos patrones de respuesta y en función de ello construyeron unas dimensiones y luego evaluaron un modelo. Entonces, observen que no es solamente para esto, tú lo puedes usar en otros componentes, pero lo que quiero decir es que estamos tratando de mirar cómo se agrupa, ¿ok? Cómo se agrupa. Pero también tienes otro aspecto, que es el análisis factorial confirmatorio. ¿Qué significa el análisis factorial confirmatorio? Observen, yo puedo pensar que los 20 ítems, miren este gráfico, el del lado izquierdo y este es el gráfico del lado derecho. ¿Listo? El gráfico del lado izquierdo, ¿qué está mostrando? Pues que todos los 20 ítems se están metiendo en una misma caja. Una caja que estoy llamando inteligencia emocional. Pero el segundo gráfico, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando que la inteligencia emocional no es un solo factor, no está compuesta por un solo factor o por una sola dimensión, sino que la inteligencia emocional o hablar de inteligencia emocional o medir la inteligencia emocional implica tener un factor, una dimensión intrapersonal, interpersonal, manejo, adaptabilidad, estado de ánimo. Pero bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque la inteligencia emocional es un constructo muy complejo y segmentarlo, evaluarlo de esta manera nos permite tener mayor control de esa medición. Pero vuelvo otra vez y usted dirá, ajá, el análisis factorial exploratorio es para los instrumentos pues, que se están creando, que no hay mucha información al respecto. Y el análisis confirmatorio, ¿para qué es? Bueno, el confirmatorio es justamente cuando ya usted sabe, ha encontrado, hay evidencia, hay un historial de ese instrumento. Por ejemplo, este de inteligencia emocional. Este instrumento de inteligencia emocional hay varios modelos teóricos, de hecho. Está el modelo de Salovey, de Way, de Goleman, el de Barón. Hay varios, ¿no? De hecho, este es el modelo de Barón, que tiene evidencias de validez en el contexto peruano. Ahora en el 2018 hicieron uno y se viene usando con cierta regularidad. En España también han habido trabajos. En otros países no he escuchado, no he leído, no conozco, pero lo que quiero decir es que ya hay una estructura. Entonces, cuando usted vaya a usar este instrumento en su contexto, según el autor, ya usted sabe que necesariamente debe prestar atención a la naturaleza del constructo. ¿Listo? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, te sirve para hacer cosas, ¿no? De repente interesarte por algunos componentes en específico o interesarte por todos los componentes. ¿Qué hace el análisis factorial confirmatorio? Pues ver si realmente en ese contexto, con esos datos, el instrumento está funcionando de manera similar. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que en el contexto peruano este instrumento funcione así. O sea, que lo intrapersonal, pero puede ser que en el contexto colombiano, por decir algo, ¿no? Manejo de emociones y estado de ánimo, manejo de emociones
y estado de ánimo se agrupen en un solo factor. Puede ser. Raúl, ¿eso está mal? No, no está mal. ¿Por qué puede ser? Bueno, porque las personas no están diferenciando esos dos conceptos. Y si las personas no están diferenciando esos dos conceptos es porque los ítems no están discriminando bien entre sí. ¿Ok? Observen eso, presten atención a eso. Si no logras diferenciar manejo de emociones, de estados de ánimo, si no se logra diferenciar, es porque los ítems no están discriminando bien a esos conceptos que se supone se están midiendo. Esa es una de las razones, ¿no? Entonces, por eso les decía que la evidencia basada en el contenido es fundamental. El audio no se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Ahora sí? Ya. Sí se escucha. Dale. Ya. Muy bien. Dale, gracias. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener mucha claridad, vuelvo otra vez, de los conceptos, porque a veces solapamos los ítems. Y solapar los ítems es redundar en información. Y redundar en información es hacer sobreestimaciones. Es introducir un sesgo. Es meter resultados y conclusiones que no necesariamente son coherentes. Entonces, mire que el instrumento debe tener ciertas propiedades. Otra cosa que es muy importante y que aquí también hay un vacío de conocimiento brutal incluso en este instrumento y en muchos instrumentos. Y es un concepto, no sé si lo habían escuchado, que se llama invarianza factorial. ¿Qué es la invarianza? La invarianza básicamente es garantizar empíricamente que el instrumento está funcionando bien en, en los grupos que se están estudiando. Por ejemplo, miren esta práctica que es muy común. Miren esta práctica que es muy común. Las personas agarran un instrumento y después se ponen a comparar hombres y mujeres, ¿no? Vamos a suponer que es inteligencia emocional. Entonces dicen, bueno, los hombres y las mujeres, voy a compararlos, sumo las puntuaciones, obtengo un promedio. Y yo digo que las mujeres son o tienen una mayor puntuación por encima de los hombres respecto al manejo de emociones. ¿Quiere decir que las mujeres gestionan mejor sus emociones? Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. La adaptabilidad. Los hombres muestran una mayor puntuación en adaptabilidad respecto a no sé qué. Y la pregunta aquí que uno no se hace es, ¿será que esos resultados se deben a la forma como se está interpretando el instrumento o se debe a que realmente existen tales diferencias? Muchas veces, y vuelvo, insisto, aquí hay todo un vacío de conocimiento que usted, si está interesado en publicar, tiene bastante para hacer y que no tiene necesidad de ponerse a involucrarse con relacionar variables, no. Aquí hay todo un trabajo, hay todo un vacío de conocimiento. Revísenlo para que vean. Entonces, ¿hacia dónde nosotros deberíamos también apuntar? Justamente a decir empíricamente, a mostrar evidencia de que el instrumento, los hombres y las mujeres lo están entendiendo de manera similar. Eso se llama invarianza. Por ejemplo, ahorita, hace como 15 días, colaboré en unos análisis de un estudio entre países, ¿ok? Entre países. Están evaluando un instrumento, participó Chile, participó Perú, participó Colombia. Y
lo que se estaba haciendo es tratar de ver si ese instrumento, que ya tenía evidencia en Perú, en Chile y en Colombia, se está entendiendo o se entiende de manera similar en esos tres países. Eso se llama invarianza. Ojo, no quiere decir que tiene que ser países, ¿no? También vuelvo otra vez, puede ser por el sexo, puede ser por el grupo etario. Generalmente esas son las invarianzas que se van buscando, ¿no? Por el grupo etario, por la edad o por el sexo o por el país. Eso es lo más común que vamos encontrando, porque eso siempre va siendo importante, ¿no? Puedes usar otras categorías, pero son menos frecuentes. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues mostrar que si hay diferencias en las puntuaciones en ciudadanos peruanos, ciudadanos colombianos, ciudadanos chilenos, no se debe al instrumento, no se debe a la interpretación que está haciendo del instrumento, sino que se debe a diferencias reales que existen en estos grupos, en estos países. ¿Ok? Entonces, no sé si lo habían escuchado, pero ténganlo ahí en el radar. Muchas veces se hacen comparaciones, se hacen análisis, por ejemplo, la TED Student, la U de Matt Whitney, comparando cosas y usted no sabe si esas diferencias se deben realmente a diferencias que existen o producto de cómo se está interpretando el instrumento. ¿Bien? Y claro, una vez que tú tienes eso, pues puedes hacer como les comentaba esto. Otro punto que es muy importante, y miren que no lo había notado, seguramente muchos de ustedes dirán, pero Raúl, no habías hablado de la confiabilidad, no habías hablado de nada de eso. ¿Para qué se hace un análisis factorial, exploratorio, confirmatorio? ¿Cuál es el objetivo de esto? No es una cuestión de moda, no es un modismo, ¿no? Sino que básicamente, para usted poder hacer una estimación de la confiabilidad, usted necesita entender la estructura, la dimensionalidad de su instrumento. ¿Por qué? Porque tanto el coeficiente alfa como el coeficiente omega de confiabilidad hace supuestos, no sé cuánto de ustedes, bueno, si, a ver, aquí somos 41 por ahí, ¿cuántos de ustedes sabían que, a ver, vamos a ponerlo así, es solo una prueba, ¿no? Para que vean lo importante de esto. Díganme, escríbanme ahí en el chat, por favor, rapidito. Un supuesto que debe cumplir para poder aplicar el coeficiente alfa. A ver, ¿quién se anima a escribir un supuesto? A ver. ¿Mm? Y estoy seguro que la mayoría ha usado el coeficiente alfa. Pero la pregunta es, ¿nos hemos preguntado, ¿será que puedo usar esto bajo las circunstancias en las que estoy? Que la escala sea Likert, unidimensionalidad. Ordinales, dice Renzo. Fíjense algo. Como les dije, aquí hay que ser muy específico. Cristian acabó de mencionar algo importante, unidimensionalidad. Entonces, ¿qué dijimos hace rato de la importancia que va teniendo el análisis factorial exploratorio confirmatorio? Que nos permite detectar justamente eso. Mire, ¿qué nos permitía el análisis factorial exploratorio? Pues mirar cómo los ítems se van agrupando. Mire, estos ítems a lo interno son unidimensionales. Este. ¿Por qué? Pues porque yo los puedo evaluar de manera independiente, en lugar de agarrar todo y meterlo en un solo bloque, como se suele hacer con el coeficiente alfa, que tú agarras todo, lo metes y haces un solo alfa. Eso no existe a no ser que tu instrumento sea unidimensional. ¿Qué quiere decir? Que esté representando una sola cosa. Y muchos de los instrumentos no representan una sola cosa. Entonces, el análisis factorial exploratorio o confirmatorio me va a permitir justamente mirar si mi instrumento tiene varias dimensiones o tiene una sola dimensión. Si tiene una sola dimensión, es unidimensional y aplico el coeficiente alfa o el coeficiente omega de frente. Pero si es multidimensional, yo lo tengo que hacer por dimensiones. ¿Ok?
Y en las ciencias sociales, como ya lo dijimos, eso es muy importante evaluarlos. Aquí hay un articulito reciente, salido del horno, mire, 2023, que sería bueno que lo chequearan por ahí. Y de hecho, miren, el coeficiente alfa, el coeficiente omega, no sé si lo han escuchado, pero también ahí lo colocamos en el tapete. Mire, si usted mira los dos gráficos, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí, miren. Aquí. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente alfa es un coeficiente poco verdadero en la realidad. ¿Pero cómo así? Porque el coeficiente alfa está diciendo que todos los ítems tienen la misma importancia, cuando eso no es así. Cuando tú te das cuenta, cuando tú haces análisis factoriales, te das cuenta que eso no es así. De hecho, aquí te das cuenta que eso no es así. Mire, los ítems valen lo mismo, el coeficiente. No, hay ítems más altos, hay ítems que tienen un coeficiente más bajo. ¿Y en qué repercute eso? Eso repercute en el aporte, en la calidad del ítem para medir eso que estás midiendo. ¿Ok? Entonces miren que todos estos pasos, ojo, no nos dejemos abrumar por todo lo que estoy diciendo. Posiblemente algunos ya sepan esto, posiblemente algunos no, pero lo que necesitamos es conducir esto y luego nos damos cuenta que tenemos que aprender es un par de cosas, cómo aplicarlo, cómo evaluarlo para continuar. ¿Por qué les digo esto? Porque la motivación de estas actividades es que si usted está interesado, porque sé que muchos tienen que publicar porque eso permite justamente subir en nuestras categorías, algunos necesitamos graduarnos, algunos necesitamos hacer un aporte en nuestra área, tenemos líneas de investigación o tenemos grupos de investigación, lo que sea, ¿no? Pero aquí les estamos mostrando que hay una línea que podemos tomar en nuestras áreas y que tiene que ver con trabajar los instrumentos, aportar en función de los instrumentos. Y no necesitamos ser estadísticos otra vez, necesitamos es conocer nuestra área. Necesitamos conocimiento en nuestra área, no conocimiento estadístico, ni conocimiento metodológico. Necesitamos conocimiento de nuestra área, necesitamos saber qué hay, qué no hay, qué se ha hecho, cómo se ha hecho. Necesitamos hacer eso, ¿ok? Y luego, la parte metodológica, luego la parte estadística, que otra vez, ya tenemos software, ya tenemos, digamos, como pasos, tenemos guía o guías para hacer la metodología, qué debe llevar, qué no debe llevar, qué análisis tengo que hacer, qué tengo que reportar. Pero vuelvo otra vez, el conocimiento sustancial de tu área es el que tiene mayor peso, es el que tiene el mayor peso. Y claro, todo esto, ¿verdad? Vuelvo otra vez, se logra justamente, pues, trabajándolo, ¿no? Mirándolo. Entonces, ¿cuál viene haciendo aquí un poco el interés del ofrecimiento de parte de nosotros? Ayudarte en esta parte, en este 5%, porque aquí difícilmente se puede hacer. ¿Y por qué ayudarte en la parte metodológica y análisis estadístico? Porque ahí todavía hay muchas personas que de repente están dudosas, de repente no saben si lo están haciendo bien, qué referencia usar, cómo guiar, cómo mirar. Entonces, justamente, estamos ofreciendo, ¿no?, un curso metodológico donde vamos a ir viendo esas evidencias de validez, donde vamos a establecer una especie de guía